Hoy es 1 de marzo, ya del 2022. Para nosotros la lección número 7, semana 4 del primer semestre de 2022, curso de comunicaciones eléctricas, donde venimos viendo el tema de variables aleatorias, procesos estocásticos, probabilidad y demás. La pasada estuvimos viendo pues algunas cosas en el canal binario simétrico y terminamos pues con la definición de variables aleatorias. Básicamente empezamos ahí con la parte de variables aleatorias, así muy rápido pues estuvimos viendo esta parte, lo que es la variable aleatoria, ¿verdad? La manera de darle alguna abstracción a los procesos que dependen de la suerte, o para los cuales no podemos prever con certeza un resultado. Entonces esos eventos que tienen alguna característica cualitativa, pues los ordenamos en un orden numérico, y ese proceso es lo que llamamos una variable aleatoria. Esa variable aleatoria, cada uno tiene una probabilidad de ocurrencia, que eso sí está basado en la observación. Usualmente está basado en la observación. Vimos que hay dos tipos de variables aleatorias: las discretas, las continuas, donde básicamente pues los valores pueden ser o discretos o continuos, ¿verdad? Valga la coincidencia de nombres por ahí. Y luego definimos la función de distribución acumulativa, ¿verdad? La Cumulative Distribution Function, que es la CDF, que es la suma de probabilidades hasta un valor X, que eso básicamente tiene que ver con los números que tiene la variable aleatoria. Esos números es lo que tenemos acá, ¿verdad? En ese eje X, aquí vienen los posibles números que toma, y conforme pasa cada evento de variable aleatoria, cada variable aleatoria que tiene una probabilidad dada, la vamos sumando. Es una sumatoria, ¿verdad? Es una sumatoria de probabilidades. Por eso es que se enuncia como la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual a cierto valor. Entonces siempre es una sumatoria, puede ser continuas, pueden ser discretas, puede ser una combinación de ambas. Eso lo estuvimos revisando. Luego eso lo llevamos aquí. Bueno, un ejemplo, ¿verdad? De cómo teníamos los distintos eventos. Los eventos, recuerden que tienen una naturaleza pues, de la observación del evento propiamente, y una probabilidad de ocurrencia. No precisamente el orden del evento corresponde con el orden en que vayan incrementándose las probabilidades, ¿verdad? No precisamente se da así. Entonces uno encuentra distintas probabilidades, y eso se ve en esta escala, ¿verdad? La variable aleatoria, que puede tomar cualquier número real, va creciendo, y tenemos distintas probabilidades de ocurrencia del evento, ¿verdad? Entonces, la suma de todas las probabilidades pues siempre tiene que ser 1. Eso es un aspecto pues básico, ¿verdad? Entonces en ese ejemplo pues se reordenan según los números de ocurrencia, ¿verdad? Entonces aquí están ya ordenados desde la variable aleatoria llamada -3, que corresponde a algún evento físico, pero para que sea variable aleatoria lo transformamos en un número, hasta 3, ¿verdad? Y luego las distintas probabilidades las vamos sumando. Y entonces al irlas sumando, pues se ven los incrementos de la probabilidad acumulada, que es lo que tenemos como F mayúscula. En este gráfico, bueno, esta es para una que es discreta, porque generalmente se dan los ejemplos discretos porque es más fácil de verlos.
Entonces el tamaño del escaloncito, ¿verdad? Es la probabilidad que se va agregando en cada uno. Tiene la característica de que siempre va a iniciar en 0 y siempre va a terminar en 1. Y siempre va a ser no decreciente, no, que no es lo mismo decir que siempre va a ser creciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay lapsos donde no crece, se puede mantener en algún punto. Es perfectamente posible. De hecho, si tuviésemos, por ejemplo, una serie de variables aleatorias con probabilidad o que son equiprobables más bien, o sea, con la misma probabilidad todas, bueno, y podría uno encontrarse un gráfico donde se tiene uno las distintas variables aleatorias y como todas tienen la misma probabilidad, ¿verdad? Bueno, incluso se podría definir algún evento que tenga probabilidad cero, aunque sería extraño, ¿verdad? Bueno, aquí van a ir creciendo, ¿verdad? De manera muy uniforme, entonces siempre uno encuentra techitos planos, ¿verdad? Que es la parte que no es creciente, no es decreciente, ¿verdad? Pero entonces la definición es que es no decreciente. Siempre va así, ¿verdad? Siempre va a terminar en 1. Eso es una cuestión conceptual, siempre empieza en 0. Y para este caso, vamos a ver, lo llevamos por acá, definimos también lo que es la función de densidad de probabilidad, que es básicamente la derivada de la CDF. Entonces aquí tenemos la relación entre PDF y CDF, ¿verdad? Donde la PDF, Probability Density Function, función de densidad de probabilidad, es la derivada de la otra función. Por lo tanto, la CDF es la integral de la PDF, ¿verdad? Y el área bajo la curva de la PDF tiene que ser 1. Entonces, tenemos esta característica, donde la PDF siempre será positiva, ¿verdad? Es una derivada que siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la CDF nunca tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Tomen en cuenta que la PDF es la pendiente de la CDF y esta nunca tiene una pendiente negativa. A lo mucho tiene una pendiente de 0, ¿verdad? Vean que aquí esta no es que sea negativa, ¿verdad? Simplemente son valores positivos, pero cada vez decrecientes, ¿verdad? Tiene esa característica. Algo que uno puede ver de la PDF es que así como la CDF tiene la característica que siempre empieza en 0 y termina en 1, ¿verdad? Esto es la CDF, siempre es 0 y termina en 1. Algo que uno puede ver es que a partir de acá siempre tiene una pendiente de 0 y termina en una pendiente de 0. Siempre. Entonces, de la PDF, algo que uno puede saber es que, pues de manera similar, ¿verdad? Va a tener una pendiente 0 al inicio y al final. Entonces, siempre va a andar por acá y va a andar por acá, ¿verdad? Entonces, la PDF va a tener algún comportamiento aquí, pero siempre empieza en 0 y termina en 0. Eso es una característica que uno puede notar, ¿verdad? En los exámenes solemos hacer preguntas conceptuales muchas veces como para ver el asunto, ¿verdad? Y uno podría presentar gráficas y decir, bueno, ¿cuáles gráficas podrían ser de una CDF o cuáles gráficas nunca podrían ser una CDF o una PDF, por ejemplo, ¿verdad? Una característica de la PDF es que siempre tiene que empezar en 0, ¿verdad? Va a hacer algún recorrido entre estos dos puntos, así como lo hace esta, ¿verdad? Que esta es una muy, muy común, que es una gaussiana aquí. Pero vean esta, por ejemplo, si yo tuviera que hacer como un envolvente de esta, ¿verdad? Es diferente. De que, por ejemplo, podríamos decir que es algo así, ¿verdad? No sé si uno lo quiere extrapolar un poquito así, ¿verdad? Pero siempre parte de 0 y llega a 0, ¿verdad? Puede eventualmente ser 0 en algún punto, ¿verdad? Cuando la pendiente es 0. Entonces uno puede encontrar que el viaje de la gráfica pues, puede tener muchas características, podría llegar a ser 0, no sé, ¿verdad? Lo que no puede ser es negativo. ¿Ok? Entonces esa es la característica. Y aquí fue donde quedamos, pues,
la vez pasada, bueno, no hicimos un ejemplo adicional, hicimos, digamos, hasta acá el 21, el número 21, donde para una discreta, por ejemplo, como es la derivada, pues son funciones delta, ¿verdad? Por los escalones, ponderados, pues con la altura de cada escalón, ¿verdad? Entonces eso es típico de una PDF. Estas dos funciones son muy relevantes, especialmente la PDF. La PDF es súper relevante porque con ella podemos obtener la probabilidad o la probabilidad de que una variable adquiera un valor o un rango de valores de manera muy, muy sencilla, lo cual vamos a ir viendo poco a poco, pero es de un uso muy amplio. La PDF se utiliza muchísimo para tomar decisiones con señales, por ejemplo, cuando uno analiza, una de las cuestiones que uno analiza un montón es en el caso de las señales lógicas, ¿verdad? Cuando uno dice, sí, yo tengo una señal lógica que puede ser 0 o puede ser 5 voltios, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, sí, 5 voltios, qué éxito, ¿verdad? Debería ser 5 voltios. Pero lo cierto es que la señal se contamina de ruido. Entonces uno encuentra que la señal no es un 5 solito, ¿verdad? Sino que la señal tiene un montón de ruido ahí que le afecta. Entonces cuando uno se pone a ver y empieza a hacer un conteo probabilístico de la probabilidad de ocurrencia, una de las cosas que uno ve es que la señal tiene una alta probabilidad de andar alrededor de 5. Generalmente con variables analógicas pues no tomamos un valor exacto porque sabemos que no existen, ¿verdad? O sea, decir 5.0000000, eso no existe. Pero si hablamos de rangos, entonces generalmente se hacen estudios, se establecen rangos, qué sé yo, de 5 a 5.1, de 4.9 a 5, etcétera, ¿verdad? Y se sacan probabilidades. Entonces, generalmente pues se sacan por alturas, generalmente aquí vamos a tener una mayor probabilidad de estar alrededor de 5. Usualmente cuando es por ruido, esto es simétrico hacia los lados y uno empieza a ver cómo son las probabilidades. Entonces aquí uno establece una función de densidad de probabilidad. ¿Por qué función de densidad de probabilidad? Bueno, porque me dice dónde tengo mayor probabilidad de encontrar a la señal, básicamente. Este es uno de los casos más claros, entonces uno dice, bueno, y sí, no sé, el 80 o 70% de los casos vamos a tener una señal que anda alrededor de 5, pero tenemos también probabilidades de encontrar la señal en ciertos rangos, ¿verdad? Y una que otra vez la señal se me va y puede ser que sea un 5.5, ¿verdad? O un 4.5 voltios y demás. Entonces, eso permite tomar decisiones en cuanto a valores esperables, incluso valores esperables de error. O sea, eventualmente tenemos errores y hay que tomarlos en cuenta. Recuerden, ya se los he mencionado, que lo que se diría un error free no existe. Entonces, una de las cosas que uno debe estudiar también probabilísticamente es cuál es la probabilidad de errores, y para eso uno tiene que conocer la probabilidad de tener datos que me lleven a error, que siempre ocurren. Y para eso sirven las PDFs. Entonces son de amplio uso a la hora de definir sistemas y rangos de operación de sistemas de comunicación. Entonces eso es sumamente relevante y lo veremos aplicado más adelante esa parte. Ok. Sí, para pasar las diapositivas. Ok, dentro de las
variables aleatorias comunes, algunas. Esta, pues, en ciertos fenómenos tiene su probabilidad. Es la variable aleatoria de distribución uniforme, ¿verdad? Que es una variable aleatoria continua que toma valores entre dos extremos, llamados A y B, ¿verdad? Con igual probabilidad dentro de un intervalo. La PDF está de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tal vez aquí un par de detalles. Un ejemplo clásico, ahorita viene, por ejemplo, pero bueno, voy a hacer el spoiler aquí de una vez. Digamos que tenemos una señal y tenemos un ángulo de la señal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad, dado una referencia arbitraria, de que la fase de la señal tenga un valor determinado? Eso es como llegar y tomar un osciloscopio y medir la señal de toma corrientes, ¿verdad? Y dado que yo no tengo conocimiento previo de la fase que tiene la señal del toma corrientes, bueno, ¿qué probabilidad tengo yo de que la fase adquiera un número determinado? Muy difícil saberlo, ¿verdad? De hecho, sin conocimiento previo no se puede. Es como a la hora de determinar una señal de transmisión pasabanda, que ya vimos el concepto, modulada, donde hay una portadora, ¿verdad? En el aire también. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de la fase? Generalmente ese tipo de cosas son totalmente aleatorias y la probabilidad es una distribución uniforme. O sea, yo no tengo forma certera de saber cuál es la fase de esa señal, dado una referencia aleatoria, ¿verdad? No tengo manera clara de saberlo. Entonces, generalmente, y por eso les decía, este es uno de los ejemplos clásicos, lo que tenemos es que simplemente se define una fase y se dice, bueno, y la probabilidad, ¿verdad? De ocurrencia. Aquí tenemos los valores de fase, lo que sería la variable aleatoria. La variable aleatoria, si la ponemos en grados, tal vez para mejor comprensión, bueno, si lo podemos poner en grados, lo podemos poner de las dos maneras. La podemos poner en grados, de 0 a 360 grados, o la podemos poner de 0 a 2pi radianes, ¿verdad? Usualmente se usarían radianes en este caso, pero podría ser en grados también. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Que en un caso como este, la probabilidad de ocurrencia es totalmente uniforme. Entonces, con una probabilidad uniforme, lo que se sabe ahí es que va a ser planito el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es uniforme, o sea, la probabilidad de ocurrencia es la misma para cualquier valor. Y de una de las propiedades es que se sabe que el área de esto tiene que ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, eso lo que hace referencia es precisamente a esto, ¿verdad? La variable aleatoria con dos valores entre dos extremos, el valor A y el valor B, que serían esos que están ahí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia propiamente, verdad? Como es uniforme y es un rectangulito, y el área es igual a 1, ¿verdad? ¿Cuánto es el área? El área es muy sencillo, ¿verdad? El área sería B menos A, perdón, porque es en términos generales. Aquí sabemos, pues por el fenómeno, que lo podemos ubicar la variable aleatoria en 0 grados, pero en otro fenómeno perfectamente podría ser una variable aleatoria de A hasta B, así, ¿verdad? Podría ser otros valores, entonces de forma general uno lo ve así. La variable aleatoria por la altura que va a tener eso, llamémoslo una variable K, ¿verdad? Y sabemos que el área es 1. Entonces el valor de K es 1 sobre B menos A. ¿Qué sería eso? Que para este caso, si lo vemos así, ¿verdad? K podría ser, si es en grados, serían 1 sobre 360.
360 grados. O bien, K, si lo vemos en radianes, es 1 sobre 2pi. Y esa es la probabilidad de ocurrencia, es lo que se llama la probabilidad uniforme. Y fuera de eso, pues vale 0, ¿verdad? Que es lo que dice aquí, para un X menor que A o un X mayor que A, pues valdría 0, ¿verdad? Aquí como variable aleatoria X, podría ser la fase, ¿verdad? Entonces de ahí que se ve así, es un concepto sumamente sencillo, digamos, si es una probabilidad que se presenta en algunos casos, es completamente factible, ¿verdad? A veces se ve esto, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, la probabilidad de que un dispositivo falle en cierta cantidad de tiempo, entonces, a veces son uniformes, a veces no. Entonces, es un modelo para variables aleatorias usualmente continuas, ¿verdad? En las que se conoce el rango, pero nada más acerca de sus probabilidades. De hecho, es un acercamiento bastante simple de probabilidad, ¿verdad? A veces se utiliza como para empezar a conocer y a partir de ahí pues se pueden modelar otros acercamientos. Entonces es lo que teníamos acá, ¿verdad? Eso me da la PDF, ¿verdad? La función de densidad de probabilidad que me habla cuál es la probabilidad de las variables. Básicamente eso es lo que se maneja ahí y pues su integral es la CDF. Entonces, a partir de A se va sumando el área, ¿verdad? Porque es una integral, hasta llegar pues al valor de 1, ¿verdad? Entonces, vean que se cumple lo que les decía, la PDF siempre empieza en 0, termina en 0, la CDF empieza en 0, termina en 1. Características básicas de estos sistemas. Entonces, el ejemplo de una fase determinada, ¿verdad? De una onda senoidal tomada al azar. Puede ser así, ¿verdad? Entonces, está ahí. Aquí en grados, ¿verdad? También podría estar en radianes. De hecho, se le podría agregar la opción esa de en radianes, como para ver las dos posibilidades, porque la variable aleatoria también se podría definir de esa manera. Entonces, una u otra manera, ¿verdad? Son maneras de definir las variables, depende del modelado que se esté haciendo. Entonces, todo eso es posible. La variable aleatoria de Bernoulli, esta también es un ejemplo normal, digamos, clásico, que hay que conocerlo. Es una variable aleatoria discreta, ¿verdad? Que toma dos valores, 0 y 1. Esto es muy válido para sistemas digitales, discretos digitales, ¿verdad? Entonces, con probabilidades P y 1 menos P. Tomen en cuenta que en sistemas de comunicaciones generalmente la forma en que un receptor determina el valor de una señal digital es muy sencilla. Usualmente un receptor, ¿verdad?, que recibe una señal analógica, al final de cuentas, por más que digamos que son digitales, yo me paso diciendo, ¿verdad? Es una señal que, por ejemplo, viene contaminada con ruido, ¿verdad? Y viene así muy fuertemente contaminada, entonces el receptor no está viendo la señal. El receptor básicamente lo que hace es un muestreador. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él determina un umbral, ¿verdad? O lo que se conoce en inglés como un threshold, un umbral de medición. Entonces, él lo que dice es, un umbral de medición, si es un voltaje, usualmente se le dice V-threshold, ¿verdad? Entonces, básicamente el proceso de decisión es súper sencillo. Simplemente, ¿verdad? Si la tensión recibida es menor que el threshold, ¿verdad? Entonces, tengo un 0. Y si la señal recibida es mayor que el umbral, la señal es un 1, nada más. Y entonces el sistema genera, a partir de esa decisión,
genera una señal a su salida, ¿verdad? Entonces él recibe la señal y si muestreó bien, ¿verdad? Digamos, él establece el umbral y tiene que tener un tiempo de muestreo donde él muestra uniformemente, usualmente toma un tiempo, ¿verdad? Y dice, bueno, voy a muestrear aquí. Ah, mira, aquí tengo el V-threshold. Entonces la señal es mayor que el threshold, es un 1, ¿verdad? Y aquí muestré, es menor que el threshold, es un 0. Entonces él genera una señal local, regenera la señal digital. Entonces, en estos casos no cabe la duda. Al final de cuentas es un sistema, ¿verdad? Para hacer esto se puede usar un comparador. Las cosas más sencillas que pueden imaginarse, ¿verdad? Entonces tienen que haber visto comparadores en integrados lineales por ahí. Entonces tienen tensión de recepción, tienen un threshold, ¿verdad? Entonces es un comparador, el cual básicamente se dispara, ¿verdad? Un 1 o un 0, dependiendo de la relación que haya entre estos dos. Entonces aquí simplemente o es un 1 o es un 0 al final de cuentas. Entonces, yo tengo una probabilidad de tener o un 1 y 1 menos eso, pues es la probabilidad de tener un 0 o viceversa, ¿verdad? No hay otro. Entonces, básicamente eso es lo que se llama un sistema, pues así hacen los sistemas digitales, ¿verdad? Y eso se modela muy convenientemente con la variable aleatoria de Bernoulli, la cual está muy estudiada y es muy conocida, ¿verdad? Entonces, básicamente, la función de densidad de probabilidad, esta sería la PDF, pues tiene estos valores. Podría ser que tengan la misma probabilidad de tener unos y ceros, pero bueno, en la clase pasada yo les decía que no siempre eso es así, ¿verdad? A veces por el tipo de señal hay más unos que ceros. En realidad es más común que haya eso. Una distribución equiprobable de unos y ceros así exacta, es un tanto utópica, ¿verdad? La CDF, entonces, pues va a tener esta forma, ¿verdad? Porque son las probabilidades acumuladas, se suma el primer escalón y luego se suma lo que queda, ¿verdad? El escalón. Aquí lo que se sumó fue P, aquí 1 menos P. Depende cómo se defina, ¿verdad? Puede definirse la probabilidad del 0 y entonces la del 1 es 1 menos la probabilidad del 0 o viceversa. Y es el modelo, pues, para datos binarios en un canal de transmisión. Entonces es bastante utilizado. A partir de la Bernoulli, ¿verdad? La Bernoulli es esta probabilidad de un dato. Entonces, ¿cómo es que se modela la probabilidad de un bit, verdad? Bueno, y básicamente es esto. Pero es muy común de cuando yo tengo un sistema de comunicaciones de que estoy recibiendo toda una secuencia de bits, ¿verdad? Lo que se dice un string de bits, un chorro de bits al final de cuentas. Entonces, dentro de ese chorro de bits, por así decirlo, a mí me puede interesar la probabilidad de tener cierta cantidad de unos, cierta cantidad de ceros en una secuencia de bits. Entonces, para eso se utiliza la variable aleatoria binomial. Que la binomial, es una variable aleatoria discreta, ¿verdad? También, que cuenta el número de aciertos en un set de n experimentos independientes. Independientes es una idealización donde en buena teoría el bit anterior o el bit actual no depende del anterior, o lo que es lo mismo que el anterior no influye en el siguiente, ¿verdad? O en el actual. Pero se supone que son independientes, donde la probabilidad de un acierto es P. ¿Qué es aquí la probabilidad de un acierto? ¿Verdad? Vean que es el número de aciertos en un set de n experimentos. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, recibo, por decir algo, 1000 bits, ¿verdad? Entonces, lo que modela la variable aleatoria binomial, ¿verdad? Es que yo reciba, por ejemplo, bueno, de esos 1000 bits, ¿cuál es la probabilidad de que 400 sean 1, ¿verdad? Lo cual, a su vez, hace de que esté calculando también la probabilidad de que 600 sean 0.
Eso es la variable aleatoria binomial, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de un acierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de yo tener eso? Se debe definir eso en el set de n experimentos. Esto de que sea independiente, si bien es cierto, es una idealización, es muy difícil modelarlo de otra manera. En algunos sistemas se puede, ¿verdad? Conocer cuál es la correlación de un bit con el anterior. Hay muchos sistemas que tienen ese tipo de correlación, pero a veces se vuelve pues, complicado. El sistema más general sería este. Aquí no vamos a ver la deducción, ya eso es un sistema pues, conocido, su PDF, ¿verdad? Vean que esta es la probabilidad de que una variable aleatoria y adquiera un valor y minúscula, ¿verdad? Como lo habíamos definido. Donde y minúscula es el número de aciertos que yo quiero. N es el número de experimentos. ¿Cuántas veces estoy recibiendo la variable aleatoria de Bernoulli? Y la probabilidad de Y, ¿verdad? Donde P es la probabilidad de tener el 1 o el 0, ¿verdad? Del acierto que yo quiero, ¿verdad? De hecho, digamos, la probabilidad de que mi variable aleatoria, de que mi variable aleatoria X sea igual a X es igual a P. Es lo que se ve ahí, ¿verdad? Donde esta, así, es Bernoulli. Bernoulli lo que me dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de yo tener un 1 o un 0? De que mi variable aleatoria sea un 1 o un 0, ¿verdad? Mientras que binomial es cuál es la probabilidad dado n secuencias que voy a recibir de esa, ¿verdad? De que mi variable aleatoria, que es el número de aciertos, sea un número particular. Pero me baso en la probabilidad del acierto P, ¿verdad? Entonces, está definida así, de esa forma. Donde, bueno, aquí tenemos esta combinatoria, y, ¿verdad? Un n factorial, y factorial, etcétera. Entonces ahí están los distintos valores que se manejan, ¿verdad? Donde se analiza la variable aleatoria entre 0 y n, ¿verdad? Que es el número de experimentos que se puede tener. Entonces, cosas que puede representar el número total, lo que yo les decía, de bits recibidos con error, por ejemplo, cuando una secuencia de n bits se transmite en un canal de probabilidad de error P. Es una opción, ¿verdad? Yo les modelaba hace un rato, les mencionaba la probabilidad de tener X cantidad de unos, X cantidad de ceros, lo cual es cierto. Este caso, yo puedo modelar con un sistema de Bernoulli la probabilidad de que un bit esté bien o esté con error. Dos posibilidades nada más. Así como yo puedo modelar que sean unos o ceros, también que esté con o sin error. Entonces, el número total de bits recibidos con error, ¿verdad? Entonces, aquí más bien, P se convierte en la probabilidad de tener un error. Entonces, es la forma en que se maneja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ahí. Entonces, por ejemplo, si se asumen que se transmiten 10.000 bits en un canal con una probabilidad de error de 10 a la menos 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, es la probabilidad de error, que es igual a P, es igual a 0.001, ¿verdad? Esa es la probabilidad de error. N son los 10.000 bits, es el número de experimentos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el número total de errores sea menor a 3? De hecho, así como está preguntando, se está preguntando por una CDF, ¿verdad? Porque ¿cuál es la probabilidad de que la variable Y sea menor a 3, lo cual es lo mismo que la probabilidad de que Y sea menor o igual a 2, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Menor que 3 o menor o igual que 2. Entonces, para determinar eso,
hay que determinar la probabilidad de que y sea igual a 0, porque esto no me da acumuladas, ¿verdad? Entonces, de que sea y igual a 0, la probabilidad de que y sea igual a 1, o la probabilidad de que y sea igual a 2, ¿verdad? Entonces, con eso lo transformo en la PDF. Entonces, bueno, aquí están, ¿verdad? Las probabilidades. Lo que les decía, la probabilidad de y menor que 3, ¿verdad? La de que sea 0, 1 y 2, ¿verdad? Que es lo mismo, la probabilidad de y menor o igual que 2. Podría a ver, también ahí. Entonces, se tienen esas probabilidades y se calcula eso, ¿verdad? Aquí ya eso es, nada más tener cuidado con la mátrina, la formulilla es un poco grande, ¿verdad? La combinatoria. Entonces aquí están los tres casos y esa probabilidad al final de cuentas, ¿verdad? Es un 0.28%, la probabilidad que se maneja del valor de esa variable aleatoria binomial. ¿Okay? ¿Buena pregunta? ¿Alguna duda a este punto? No, pues. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahora, la variable aleatoria binomial suele tener una PDF influenciada fuertemente por la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. Vean en esta. Esta es la variable binomial, ¿verdad? En un set de X cantidad de experimentos. Veamos aquí, ¿verdad? Bueno, aquí está, n igual 20 experimentos. Pero si la probabilidad del evento de Bernoulli, por ejemplo, es 0.5, está su máxima probabilidad pues es tener aciertos en la mitad de los experimentos, ¿verdad? Eso es lo que se va a manejar ahí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en el mismo caso, así exactamente igual, tuviésemos, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, que la probabilidad de ocurrencia no fuera 0.5, ¿verdad? Mitad y mitad, sino 0.25. Entonces, si tuviéramos 0.25, esto estaría fuertemente influenciado acá, ¿verdad? Y la contraparte sería con una probabilidad, esto es para sacar números fáciles, ¿verdad? 0.75 estaría por allá, ¿verdad? Tener una gran cantidad de aciertos. Entonces eso movería la PDF, ¿verdad? Aquí es mitad y mitad, ¿verdad? Y aquí lo mueve que en una u otra, ¿verdad? Menor cantidad de éxitos o mayor cantidad. Entonces el valor de P hace que la mayor concentración de probabilidad se mueva hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba. Ok, entonces eso es como se ve la binomial, entenderla, practicar un poquito, calcular esto, ¿verdad? Ven que es una fórmula, no es tan complicada, pero sí es importante que la practiquen ahí de vez en cuando. A veces uno ve que cosas en que se fallan en un examen, que son cosas muy sencillas, es porque se ve la fórmula, así nada más de aplicar la fórmula y nunca ponen la fórmula en la calculadora, ¿verdad? Y a la hora de hacerlo, algo ahí, entran dudas, ¿verdad? Ay, ¿cómo era esto? Que si la combinatoria, no sé, ¿verdad? Siempre es bueno, pues, repasar un poquito eso. Echar un ojo a esa, a esa parte, ¿verdad? Igual de esta manera conceptualmente, ¿verdad? De hecho que se mueva la curva, ya se los mencionaba aquí, ¿verdad? Si la probabilidad de ocurrencia es 0.25, entonces tenemos mayor probabilidad, ¿verdad? De tener nada más un cuarto de aciertos o por ejemplo, 3/4 de aciertos. Ok, y ya nos toca hablar tal vez de la variable aleatoria, una de las más famosas que existen y que para nosotros es muy importante, que es la gaussiana, pero bueno, son las 8:21, entonces digamos la clásica pausita acá para venir a hablar de la variable aleatoria, la gaussiana o normal, también que se le llama así, que esta es bastante que decir, que también hay muchas aplicaciones en comunicaciones.
Entonces, hagamos la pausita y ya casi seguimos. Según lo acostumbrado, estiran piernas, despejense un poquito. Casi seguimos. Vamos a seguir con la variable aleatoria gaussiana, que es una de las más famosas por ser muy frecuente en la naturaleza. Se suele decir que es la más importante y frecuente aquel ruido térmico, que es el ruido que está en todo material, tiene una distribución gaussiana. Eso, ¿por qué es que se dice que es así? Bueno, y básicamente el ruido, cuando uno ve, el ruido es la vibración térmica de los portadores de carga, de electrones básicamente, en un material que pues, vibran por la temperatura, son cargas que se mueven, entonces producen corrientes, voltajes que tienen un valor medio de 0, pero que existen, ¿verdad? Entonces, cuando se ven en el tiempo, sea como corrientes o como voltajes, se ven como así, ¿verdad? Es como varían ahí aleatoriamente. Usualmente, pues va a tener, bueno, usualmente no, tienen un valor CD igual a 0, se mueven alrededor de 0. El detalle es que como esto está presente en todo material, pues es una señal que se suma a cualquier señal que queramos, ¿verdad? Entonces, cuando uno, por ejemplo, caso más sencillo, diseña una fuente y uno quiere que la fuente sea ahí de 12 voltios, ¿verdad? Y uno esperaría tener una señal ahí, línea recta perfecta, ¿verdad? Pero por más que uno elija bien los componentes, que le ponga los filtros, que le ponga capacitores, que le haga lo que quiere, si uno le hace el suficiente zoom a la señal, siempre va a haber variaciones pequeñitas, ¿verdad? Eso aparte de un voltaje de rizado o algo así, siempre vamos a tener algo así. Y siempre eso se introduce en las señales. Ahora, con mucha más razón en señales de transmisión, señales que viajan kilómetros, que están expuestas especialmente en sistemas inalámbricos, señales que se vuelven muy débiles, se contaminan grandemente con ruido. Ruido que tiene una distribución pues, de ese tipo gaussiana, ¿verdad? Donde hay una mayor probabilidad de ocurrencia cerca de 0 y se va alejando, ¿verdad? Pero de vez en cuando tenemos otros valores. De igual manera, no, pues no vamos a deducirle, ya es una variable bien conocida, su descripción pues es un tanto compleja, pero esta es la PDF de la señal, tiene una distribución exponencial donde parte de su definición es el valor medio, que es el valor mu x, ¿verdad? Esta es la descripción matemática, no la del ruido, ¿verdad? Por eso en términos generales puede tener cualquier valor mu x, ¿verdad? En el caso del ruido, usualmente el mu x es igual a 0, ¿verdad? En el caso de ruido térmico, que es el caso que les decía. Pero bueno, una descripción normal tiene un valor determinado y tiene una desviación estándar, sigma x, que también es parte de su definición. Esto para una variable aleatoria X, ¿verdad? Aquí es lo mismo, ¿verdad? Aquí el sigma está dentro de raíz, pero es un sigma cuadrado. Aquí está afuera como un sigma normalito, ¿verdad? Tal vez hay una gráfica, lo que se debería de... Otro mundo, nada más para que cierre ahí. La CDF, pues es la integral de esto, se ve de esta manera. Usualmente esta es la más relevante. La CDF pues también es relevante, la vamos a ver, de hecho se usa se llaman funciones de error de transmisiones digitales. Se usa la CDF, pero se trabaja más usualmente a partir de la PDF. Y bueno, como debe ser, ¿verdad? Esto como es una asíntota, formalmente es una asíntota, pues también esta se convierte en una asíntota tanto al 1 como al 0, ¿verdad? Pero bueno, tiene
esa forma y es simétrica totalmente, por lo tanto, la CDF en su valor medio, ¿verdad? Pues va a tener la mitad de la probabilidad para un lado y la mitad de la probabilidad para el otro lado. Entonces, esta es la descripción más clásica. Vean que hablamos de que entonces aquí el valor medio se toma en cuenta aquí, ¿verdad? Aquí, pues, bueno, varianza, ¿verdad? Cuando es un valor cuadrado, entonces también igual van a agregar eso, el nombre, que son valores conocidos que andan por ahí. Entonces, sus valores más clásicos, ¿verdad? La media de la distribución, ¿verdad? Que puede asumir cualquier valor finito. Entonces, aquí está la media que les decía. Y la desviación estándar, ¿verdad? Que también es cualquier valor finito positivo. La media sí puede ser cualquier valor, ¿verdad? Incluso negativo. ¿Por qué? Porque yo podría tener la media en un valor negativo. Imagínense nuevamente en el caso de señales que yo quiera mantenerla en menos 5 voltios, ¿verdad? Entonces, la media va a estar por ahí, entonces puede ser negativo. La desviación estándar sí es un valor positivo, pues porque, bueno, ahorita vamos a ver una interpretación, habla de, o tiene relación con el ancho, digamos, de la distribución. Bueno, aquí sí está la varianza, ¿verdad? Desviación estándar, las dos definidas. A nivel de notación, la distribución gaussiana con una media μx y varianza sigma x cuadrado, ¿verdad? Se denota así. Esto es notación. Esto es porque la distribución gaussiana también se le llama distribución normal. Entonces, es la distribución normal con media μx y cierta distribución, ¿verdad? Lo que les decía, por ejemplo, para una señal digital usualmente vamos a tener que su media anda alrededor de 5. Es como lo usual, ¿verdad? Y bueno, su valor ahí va a depender de lo que tengamos. Lo que sí es cierto es que entre más exacta sea, ¿verdad? O más cercana de 5, pues su desviación estándar o varianza pues, es más pequeña. Eso sí lo vamos a tener ahí. Y dentro de estas, la que se toma como referencia es lo que se llama la distribución N01. Esta se le llama la distribución normal estándar, ¿verdad? Que es una versión normalizada. Esta es básicamente por referencia, dado que andar calculando, digamos, valores exactos a partir de esta definición es complicado, incluso hoy en día, ¿verdad? Es un poco incómodo, digamos, estar metiendo eso en una calculadora y demás. Entonces, lo que se hizo, o lo que se ha hecho desde hace mucho, es tomar la desviación normal estándar, que es esta, se tabularon sus valores, están tabulados los valores de esa distribución, y lo que se hace es que cuando se necesita una distribución diferente, se hace una conversión de variables, básicamente. Pero eso es lo usual. Entonces, esta es la versión normalizada, que es una referencia. Básicamente, es una referencia. Y eso sería bueno pues, ponerlo por ahí. De que que se utiliza de manera más sencilla. Entonces, bueno, antes de hablar de esas conversiones y demás, aquí algo que uno puede ver es, por ejemplo, en este caso, media 0, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí, 0, están acá, y comparado con distintas varianzas que me hablan del ancho. Entonces, por ejemplo, la primera en punto 2, que es esta que es delgadita, ¿verdad? Que es esta que está aquí. La de punto 1, la que le sigue. Y esta es ya con una varianza de 5. Muy, muy, muy ancha, ¿verdad? Entonces, entender eso cualitativamente también es importante. Lo que les decía, preguntas de concepto, ¿verdad?
y poder asociar eso es importante, es saber qué es lo que implica ese valor, ¿verdad? Que se va haciendo ancha. Ahora, como esto es una PDF, su área es 1. Siempre el área bajo la curva es 1. Por lo tanto, cuando uno compara y uno dice, ah, bueno, sí, entonces, por ejemplo, el área bajo la curva de esta función, ¿verdad? Que está acá, de esta función que va aquí, tiene que ser 1, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo comparo con esta otra, que es muchísimo más ancha, ¿verdad? Entonces, para que las áreas sigan siendo 1 y se mantengan, la única forma, ¿verdad? Al tener una varianza mucho más amplia y al ser más ancha, es que su valor máximo tiene que caer. Es la única manera de mantener el área, ¿verdad? Entonces, por eso, la relación lógica comparativa es que si la varianza sube, el valor máximo tiene que bajar. La probabilidad tiene que bajar. Y luego, en el último caso, esta de acá corresponde a una que tiene un valor medio de -2, ¿verdad? Entonces, ahí yo lo muevo para un lado y para el otro. Las CDFs pues van a variar para los casos que veíamos, ¿verdad? Los primeros 3 casos. Obviamente esta tiene una pendiente más fuerte, ¿verdad? Eso se ve, entonces eso se nota aquí, por ejemplo, ¿verdad? Al ser más alto sus valores, significa que tiene una pendiente más fuerte, ¿verdad? Mientras que esta tiene bordes más inclinados, entonces por eso llega a menores valores. Y esta es la que tiene su desviación, ¿verdad? En 2, ven que aquí son los valores de 0.5, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Entonces, pues ahí está la comparativa de PDF y CDF. Ahora, la importancia de las desviaciones estándar. Como les decía, bueno, tiene que ver con el ancho de la función, ¿verdad? Se dice que dentro de 2 desviaciones estándar alrededor de su media, pues se tiene un 68.1% de los valores. O sea, los valores están alrededor de eso, ¿verdad? Entonces, alrededor de un 68%, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Dentro de un área de más o menos sigma, o sea, 2 sigma, lo que está ahí. Eso es a lo que corresponde. Dentro de más o menos 2, o sea, 4, esta que hablamos acá, 4 sigma, ¿verdad? Es un 95%, ya cercano al 100%, y más de un 99% ya en 6 sigma, ¿verdad? 6 sigma tenemos prácticamente todo. Entonces eso nos da una idea de la concentración de valores y la importancia, pues, que es conocer lo que es la desviación estándar a efectos comparativos, ¿verdad? Para saber dónde está la mayor cantidad de probabilidades, de ocurrencia de probabilidad de algo, ¿verdad? Lo cual es relevante. Eso es lo que tenemos ahí. Esa parte. Ok, bien. Ahora, muy relacionado con esto, pues está la función Q. La función Q es importantísima de entender y esto se usa muchísimo. La vamos a estar usando mucho. Lo que les decía, esta ecuación pues es una ecuación un tanto complicada de trabajar, ¿verdad? Usualmente pues se refiere más uno a lo que veíamos, ¿verdad? Que es la distribución normal, que aquí tal vez no planteé, ¿verdad? La distribución normal, que eso sería bueno ponerla, esa f de x, ¿verdad? 0 y sigma igual 1. Esta que está aquí es la que está tabulada. Nada más que es con medio igual 0, ¿verdad? Entonces arriba queda nada más un x cuadrado entre 2 y aquí solo 1 sobre la parte de
1 sobre raíz de 2pi, que es esta, ¿verdad? Que es esta que está acá, esta función. Aquí nada más el hecho, bueno, aquí se habla de una probabilidad, bueno, ya voy a explicarlo mejor aquí, todavía no llego a la ecuación. La idea es que esta es simétrica, ¿verdad? Esta es una función simétrica, ¿ok? Entonces es una función simétrica, lo cual es importante. Debe decir que es simétrica. Entonces, cuando uno analiza esto a partir de una función normal estándar, donde su media es 0, ¿verdad? Y, bueno, independientemente del valor que tenga de varianza o desviación estándar, va a ser simétrica, ¿verdad? Pero entonces, por ejemplo, uno ve que un valor de X aquí, pues esto va a tener cierta probabilidad, ¿verdad? Una probabilidad de X. Bueno, y si yo tomo aquí un valor, por ser simétrica, ¿verdad? Un valor aquí menos X, pues el área de esto, vamos a tener una probabilidad de menos X que es igual a la probabilidad de X. Totalmente simétrica. Sabemos que el área bajo la curva de esta parte es 0.5 y aquí también 0.5, es totalmente simétrica. Entonces, si yo quiero calcular un valor a cualquier lado de la curva, lo que importa es el valor absoluto de X, ¿verdad? Entonces, no hace falta tener, por ejemplo, tabulados todos los valores a ambos lados por la simetría. Simplemente uno le cambia el signo y las probabilidades son las mismas. Entonces, usualmente es más fácil trabajar a partir de 0 hacia valores hacia allá, ¿verdad? Sabemos que la probabilidad de todo esto, ¿verdad? De toda esta parte, tiene una probabilidad igual a 0.5. Eso es bien conocido. Y entonces, tomando en cuenta esa simetría, se define la función Q, ¿verdad? Como la probabilidad de que la variable aleatoria adquiera un valor mayor a X. Por lo tanto, la colita que está ahí representada, ¿verdad? Ya con eso se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, eso representa el área bajo la cola de distribución normal estándar, ¿verdad? Este pedacito que está acá, que es la probabilidad de que asuma un valor mayor a X. De hecho, si uno se pone a ver, entonces la CDF, ¿verdad? Una CDF, en ese caso más bien sería 1 menos, digamos, una CDF que sería la función X de X, ¿verdad? Lo cual a su vez es la probabilidad de que X mayúscula sea menor que X minúscula, ¿verdad? Entonces es igual a 1 menos la Q de X, ¿verdad? La CDF es todo lo contrario, más bien. Si yo defino eso, entonces más bien todo esto de aquí, esa área es la fx de X, ¿ok? Entonces, con solo definir uno de los valores, se saca el complemento, ¿verdad? Puedo definir la acumulada. Entonces, a esto se le llama Q de X, a esa área que está ahí, que son valores que les decía que se tabulan, ¿verdad? Es muy claro que Q de X es una función decreciente, ¿verdad? Se nota, como está definida a partir de 0, el valor máximo, ¿verdad? El Q de X máximo es igual a 0.5. Es lo que se maneja de manera directa, ¿verdad? Y entonces se va a cumplir, ¿verdad? Y por aquí es que se saca. Si yo quiero sacar, por ejemplo, la Q de X aquí, ¿verdad? Yo lo que les decía hace un rato es que esta colita es lo mismo que esta, ¿verdad? Pero si uno quiere sacar la Q de menos X, ¿verdad? Sería todo esto. Entonces es 1 menos Q de X, ¿verdad? Que por la simetría es lo mismo que hacer esta otra área que les decía hace rato, ¿verdad? Por la simetría. Entonces ahí uno lo puede ver. Es lo mismo, ¿verdad?
Pero sí sería por ahí interesante incluir alguna parte ahí interesante, que sería uno menos QX. Lo voy a agregar a la presentación para que quede documentado, pues, más bonito. La Q de 0 es igual a un medio, ¿verdad? Que sería este valor que está aquí. Entonces, es el área que les decía. La Q de menos infinito es igual a 1, porque sería toda la área bajo la curva, ¿verdad? Y la Q de más infinito es igual a 0, obviamente. De aquí uno puede ver cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se pone a relacionar esto, ¿verdad? Uno podría, tienen que coincidir los valores, ¿verdad? Uno puede ver la relación de esto y determinar, bueno, cuánto es el Q de un sigma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es cuestión de sacar los valores, entonces agarrar como a 0.5 y restarle 0.341, ¿verdad? Entonces eso me da el Q para que arriba y demás. Entonces, bueno, eso es posible de verlo. La ventaja de tener esto, lo que les decía, es que entonces para el entendimiento, digamos, de la función normal, entonces esta es una normal estándar, ¿verdad? Y sus valores están tabulados. Entonces, usualmente los valores están en una tabla. Nosotros vamos a usar también la tabla. Yo sé que ahora hay muchas herramientas para, o sea, uno puede agarrar la ecuación esta y ponerla en cualquier paquete de cómputo y obtener el valor, pero la tabla sigue siendo más rápido. En realidad, sigue siendo mucho más rápido que estar buscando para graficar eso. Entonces, la tabla se sigue utilizando. Yo tengo, bueno, usualmente yo uso una tabla de función Q, que es esta. Digamos, lo que estaba ahí era esta. Usualmente la que utilizamos, a veces para algún examen o algo así, tal vez uno quiere un valor que no está en la tabla, entonces se les da la tabulación. El detalle es que esta tabla la voy a subir al TEC digital, ahorita la subo. Si se requiriera algo, se les da valores. En algún examen se les da algún valor diferente. El detalle es que tengan la tranquilidad que no tienen que andar calculando la ecuación. Si tengan la de referencia ahí, porque se les puede preguntar algo de la ecuación, ¿verdad? De repente un valor máximo, algo que se observe ahí, pero no el cálculo de la integral. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Aquí están los valores Q. Vean que en 0, Q vale 0.5 y a partir de aquí empieza a caer, ¿verdad? Como es una variable estándar, ¿verdad? Entonces es con una varianza y una desviación estándar de 1. Y ahí van los valores. Vean que ya para valores, por ejemplo, de 4.55, ¿verdad? Que vean que aquí ya el valor de la función anda por 10 a la menos 6. Lo cual uno podría decir, uy, pero es demasiado pequeño. Sí, pero no hay que despreciarlo, porque, por ejemplo, las probabilidades de error en transmisión de bits andan en orden de 10 a la menos 12. Esos son probabilidades de error. Entonces, sí son valores que se pueden utilizar, ¿verdad? Pero entonces esa tablita yo se las voy a poner, que es como la que solemos utilizar de referencia, y si fuera el caso se les da otra. Entonces, bueno, tener eso es relevante. Ahora, lo que se utiliza es la referencia, lo que les decía, ¿verdad? La función Q es una referencia por ser de una variable estándar. Entonces, para calcular de otro tipo, ¿verdad? Es útil utilizar la función Q incluso para variables normales no estándar. Y aquí, bueno, aquí se les presenta un ejemplo con la conversión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre 5 y 7 para una variable aleatoria normal con media 1 y varianza 4, ¿verdad? Estamos hablando de N1 es de 4, ¿verdad? Recordar que la función Q es una N01. Entonces hay que hacer una conversión acá entre una y otra. La conversión que se hace, ¿verdad? Entonces esta es una N14, ¿verdad? Y se aplica un cambio de variable, ¿verdad?
donde Z es la variable normal estándar N10, ¿verdad? Entonces se aplica este otro cambio para transformar los valores. Entonces, eso es lo que se maneja ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que esté entre 5 y 7, ¿verdad? De un valor. Si uno se ubica un poquito acá, tal vez en lo que se quiere, ¿verdad? Estamos trabajando una que tiene media 1 y varianza 4. Entonces, 1 y varianza 4. Es un poquito ancha en realidad, ¿verdad? Esta sería la N14 que tenemos ahí. Está preguntando por la probabilidad de que esté entre 5 y 7. Entonces, entre 5 y 7. Básicamente es el área que se maneja aquí. Esa área se puede calcular con la probabilidad, ¿verdad? De que X sea mayor que 5 menos la probabilidad de que X sea mayor que 7, ¿verdad? O sea, esta cola menos esto. Eso sí, hay que hacer la conversión, ¿verdad? Es necesario hacer la conversión. Entonces, la probabilidad de que esté entre 5 y 7, la probabilidad de mayor que 5 menos la probabilidad menos esta colita que está acá. Entonces, se hace la transformación de variables, ¿verdad? Para llevarlo a la estándar hay que obtener la variable z, que es la estándar, porque eso es lo que uno busca en la tabla. Eso es lo que uno busca en la tabla. Entonces, a la hora de buscar eso, la probabilidad de que esté entre 5 y 7 se convierte en una probabilidad de que la normal estándar esté entre 2 y 3. Y esa es la conversión que se hace, ¿verdad? Donde el mu, ¿verdad? Es el 1, ¿verdad? De la variable que yo quiero. Y el sigma es 2, ¿verdad? Porque recuerden que esta es la varianza, ¿verdad? Aquí sigma cuadrado es igual a 4, por lo tanto sigma es igual a 2. Entonces ahí es donde se hace la conversión. Por lo tanto, la probabilidad de que X esté entre 5 y 7 es igual a la probabilidad de que Z esté entre 2 y 3, ¿verdad? Esto hace referencia a la normal 0, 1, ¿verdad? Mientras que este hace referencia a la normal 1, 4. ¿Ok? Y esas probabilidades son las mismas. La ventaja es que estas son las que están en la tabla. Entonces, con una conversión muy sencilla, uno busca los valores, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que X mayor que 5 menos X mayor que 7 es igual a Z mayor que 2 menos Z menor que 3, ¿verdad? O sea, lo transformamos a la variable donde tenemos 3 y 2, y esto es lo que estamos buscando en la estándar. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, transformamos ahí, se vuelve la de la menos Q3, ¿verdad? Estos de la tablita, ahí están, ¿verdad? Uno se fija en la tabla y tiene sus valores, pues tiene la diferencia y es esto, ¿verdad? La probabilidad aproximada es un 2,14%. Se dice aproximada porque para obtener el valor exacto habría que montar la integral y demás. Generalmente los valores aproximados están bien. O sea, afinar esto usualmente no es necesario. 2,14% ya es suficiente. Ok, ¿alguna pregunta? Hasta ahí. No, profe. Okay. Entonces, bueno, esta parte es relevante. Es relevante poder hacer esas conversiones. Y es algo
que sobre todo cuando vemos comunicaciones digitales se va a utilizar. Se va a utilizar porque de lo que ocurre con los bits de transmisión, ¿verdad? Es que cuando yo defino las señales que les estaba diciendo, por ejemplo, 0 voltios, 5 voltios, ¿verdad? Uno lo que tiene es que aquí tiene 0 voltios, aquí tiene 5 voltios y cada una tiene una distribución, ¿verdad? Normal. Usualmente no van a ser estándares, ¿verdad? Y uno encuentra algo así. Y uno encuentra lo que se dice, bueno, hay que definir el voltaje de umbral que les decía. Entonces, lo que se tome arriba del voltaje de umbral, ¿verdad? Es un 1 y lo que esté abajo es un 0. Entonces uno se encuentra las probabilidades de error. ¿Cuál es la probabilidad de error de que un 0 sea tomado como un 1? Bueno, cuando ese voltaje es mayor que el umbral. Entonces encuentro uno esta área aquí. Es una cola espectral, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad de que un 1, que es un 5 voltios, esté por debajo del voltaje umbral, entonces sea considerado un 0? Son estas colitas que están acá. Eso apunta de funciones Q que se calcula. Entonces, por eso es la relevancia de esto que vamos a estar utilizando más adelante. Entonces es importante tener eso claro. Okay. Bien, avanzando, variables aleatorias múltiples. Es un caso también que puede aparecer, que es importante. Son variables aleatorias, en realidad 2 o más, pero bueno, nosotros lo vemos aquí para 2, definidas en el mismo espacio, ¿verdad? La probabilidad de que ocurran cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Que no es lo mismo que una probabilidad condicional, ¿verdad? La probabilidad condicional es que ocurra algo dado que ocurrió otra cosa. Aquí es la probabilidad de que dos cosas ocurran al mismo tiempo. Entonces, se definen variables aleatorias, que son eventos, ¿verdad? Y es la probabilidad de que un valor esté entre cierto rango y que esté entre cierto rango, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama la distribución la función de distribución conjunta, la joint CDF, ¿verdad? La J es de joint, Cumulative Distribution Function, que es la probabilidad de que la variable aleatoria, ¿verdad? Sea menor o igual que un valor específico X y la X y Y sea menor de 1Y. Esa es la forma en que está definida, ¿verdad? Y al final de cuentas es una CDF, pero de dos variables. Y esto se podría extender, ¿verdad? Y podría ponerle X, Y, Z y agregarle ahí también la probabilidad de que Z sea menor o igual que un valor determinado. Pueden ser variables separadas en una dimensión, ¿verdad? O componentes de una variable que tenga múltiples dimensiones, múltiples significados asociados, por ejemplo. Y puede aplicar a dos o más, que es lo que les decía, ¿verdad? Y luego también hay una joint PDF, ¿verdad? Una PDF conjunta. ¿Qué sería? Pues la doble derivada respecto a las dos variables, ¿verdad? De la conjunta. Y bueno, y si le damos vuelta, ¿verdad? Bueno, esto sería si le pusiéramos los límites, lo convertimos en la CDF y esto es el área bajo la curva. El área bajo la curva tiene que seguir siendo 1. Eso no cambia, ¿verdad? O sea, tal vez lo que hace falta es vamos para referencia y formalidad. Entonces, usualmente el caso gráfico de eso es que tenemos dos variables, X, Y, se definen dos representaciones, dos variables, ¿verdad? Que son los fenómenos que podemos tener, que ocurren, ¿verdad? Entonces, se ve la probabilidad conjunta de que estén ocurriendo uno y otro. Visto de esa manera, la probabilidad termina siendo ese volumen, ¿verdad? Es la probabilidad de ocurrencia. O sea, yo defino cuál es la probabilidad de que ocurra una o la otra cosa, ¿verdad? Entonces, la probabilidad, ¿verdad? De que
bueno, si lo definimos como en el caso anterior, ¿verdad? De que X sea menor, pues es un valor específico, ¿verdad? Pero podemos definir una integral por rangos de valores. Entonces podría ser la probabilidad de que X esté entre un X1 y un X2, ¿verdad? Y la probabilidad de que Y, esto sería la variable mayúscula, esté entre dos valores, ¿verdad? Esta sería la X mayúscula. Entonces, eso es igual a la integral entre X1 y X2. Y de Y1, Y2 de la F de XY, ¿verdad? XY de Y de X. Algo así se definiría, ¿verdad? La forma en que... Otra manera de verlo, tener la interpretación gráfica, es, por ejemplo, tenemos Y X, entonces tenemos la probabilidad de las cosas y se grafica de forma conjunta, ¿verdad? Entonces, la frecuencia de ocurrencia me da la altura, me da la distribución, ¿verdad? Cuando yo lo analizo en una dimensión, obtengo uno de los perfiles, ¿verdad? Por ejemplo, PY, y cuando analizo en otra dimensión, obtengo el otro perfil, que es un poco lo que se ve aquí, por ejemplo, ¿verdad? El perfil de corte, ¿verdad? Que está aquí. Entonces, yo puedo analizar solo uno. Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, así como viene, vean que se integra desde menos infinito hasta más infinito X, ¿verdad? Es la que se va a integrar de un lado al otro. Y Y es la que voy analizando, ¿verdad? Entonces, se fija uno cuáles son los valores que podría tener en otra dimensión. Usualmente esta la vemos más de forma conceptual, porque la complejidad matemática no es que sea imposible, pero sí es un poco más complicada, es como para estudios más avanzados en el área. Pero sí, por lo menos es importante que tengan el concepto, ¿verdad? Si el día de mañana se dedican a algún estudio de esto, hacen alguna maestría o algo así, por lo menos el concepto sí deben de conocerlo, ¿verdad? Y ya aplicar la mate, pues hay que trabajarlo un poquito más. Usualmente lo vemos más de forma conceptual. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Si uno quiere ver la variable sencilla, la PDF, lo puede calcular a partir de la CDF, ¿verdad? Entonces ven que aquí, por ejemplo, lo que se analiza es nada más en X, ¿verdad? Donde yo integro todo Y, lo integro desde menos infinito hasta más infinito, no estoy analizando Y, en realidad estoy integrando todos sus valores y entonces aquí yo analizo la CDF de X a partir de, ¿verdad? Podría hacer lo mismo cambiando el orden de integración sin ningún problema. Y bueno, si se deriva de ambos lados, pues ya queda, esta sería la PDF, ¿verdad? PDF, y deriva de los lados, para que sea de ambos lados tendría que ser respecto a X, ¿verdad? Entonces se va el límite de X y me queda solo la integral de Y. Se dice que la PDF conjunta tiene toda la información posible sobre las variables, ¿verdad? Que están ahí, siendo ellas sus densidades de probabilidad. Se puede definir una condicional, ¿verdad? Entonces, sería básicamente la probabilidad condicional de Y dado X, entonces hay que dividir entre la otra función, son como la definición básica. Nuevamente eso lo vemos más a nivel conceptual, ¿verdad? Y se dice que si X y Y son estadísticamente independientes, entonces la probabilidad condicional de que de Y dado X termina siendo Y, ¿verdad? Si son independientes, ¿verdad? Y por lo tanto la conjunta es la multiplicación de ellos dos. Pues bueno, son algunos resultados, digamos, aplicados
o aplicando algunas de las cosas que ya conocimos. Ok, y eso es la parte múltiples. Como les digo, las vemos más desde el punto de vista conceptual. Importante entenderla, no cálculos complejos. Eventualmente, digamos, estas relaciones que son importantes. Muchas veces se habla a nivel de ejercicios que uno ve en problemas de exámenes o de libros, el concepto para saber si son estadísticamente independientes. La independencia estadística se puede determinar a partir de acá, por ejemplo, ¿verdad? Numéricamente se determina a partir de ahí. Entonces, qué sé yo, se dice que, no sé, ¿verdad? Se puede decir, se les dan valores, ¿verdad? Y se les dice, bueno, ahí, por ejemplo, se les da algún valor de la f de x, otro valor de la f de y, ¿verdad? Y tal vez se les puede dar el valor de f, x, y. Y entonces, a partir de esos tres valores, se les dice, bueno, ¿y será que se puede plantear la pregunta, ¿será que x y y son independientes? Son algunas de las preguntas que a veces uno lo ve y lo sorprende un poquillo porque tal vez uno no está asociando tanto el término, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sé yo si f de x y f de y son independientes conociendo f de x, f de y la conjunta? Y a partir de esto, ¿verdad? Si se cumple que la multiplicación de f de x por f de y es igual a la conjunta, sí son independientes. Si esa multiplicación es diferente, no son independientes. Entonces, por ejemplo, se les podría dar dos funciones, ¿verdad? Una función de f de x, una función de f de y una función de f de xy. Entonces, si yo las multiplico y el resultado es igual a la f de x directo, sí son independientes. Eso es un caso típico, digamos, se suele preguntar mucho. Les dan los valores X y Y son independientes. A veces se les puede dar valores específicos, ¿verdad? Numéricos. A veces una función o a veces numéricos. Y se les puede dar, por ejemplo, un set de valores. Entonces se les podría dar un set de valores. Y si la multiplicación de ese set de valores siempre coincide con la f de x, ¿verdad? Entonces uno podría decir que son independientes. Podría ser una tabla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se les dan valores de x, de y, de la f de x, f de y de la f de x, ¿verdad? Entonces, no sé, se brindan valores, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, para x y y, valores de cuando valen 1, cuando valen 2, cuando valen 3, ¿verdad? Entonces el resultado de la función aquí vale 3 y esta vale 7 aquí y este vale, no sé, 1 y esta vale 4 y esta vale 7 y esta vale 2 por decir algo, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, esto da 21, esto da 5, esto da 14, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con estos valores yo sí puedo decir que son independientes. ¿Por qué? Porque la multiplicación de este por este me da este. Este por este me da este, ¿verdad? Este por este me da este. Entonces, qué sé yo, una redacción, una tabla así podría decir, bueno, y con la información dada se podría decir que X y Y son independientes. ¿Okay? Es como una pregunta típica que a veces sale por acá. Entonces, se los comento porque bien lo dice el dicho. En guerra avisada mueren menos soldados. Bueno, suena feo a veces los dichos en tiempos donde en verdad por lo menos estamos tan conscientes de una guerra. A veces uno está inconsciente de muchas otras que están ocurriendo. Ok, ya esto es otro tema. Proverbios estadísticos no lo voy a iniciar porque ya estamos por cerrar. ¿Alguna pregunta? Ok, pura vida. Ya la próxima clase pues cerramos este temita. Probablemente tal vez tengamos chance
ver algunos ejercicios, eso esperaría yo. Queda, sí, no queda tanto ya para cerrar por acá. Entonces, el jueves cerramos acá y esperaría yo poder ilustrar con algunos ejemplitos que hagan ver un poquito por dónde va el asunto aquí en cuanto a este tema. Entonces, como les decía, en términos generales creo que vamos bien con los tiempos del curso. Entonces, no, todo en orden y ya pronto podemos empezar a ver esa parte más de ejercicios que nos permita pues ya poner en algunas cosas a práctica, por así decirlo. Entonces, bueno, creo que con eso estamos y nos veríamos el próximo jueves. Entonces, les vaya muy bonito, se cuidan, que pasen bonito día. Hasta luego. Profe, igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, pura vida.